Hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido esta semana? Qué gusto, hermanos, nuevamente poder estar aquí, pues reunidos, como siempre lo digo, espiritualmente, aunque físicamente estemos separados, pero que en un mismo espíritu estemos listos, hermanos, estemos dispuestos, estemos disponibles para aprender más de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ya esta sería nuestra quinta lección de esta serie de lecciones, de curso que estamos teniendo acerca de la epístola del apóstol Pablo, que se llama Llamados a ser santos, como lo estamos viendo aquí. Si usted no ha podido ver las anteriores, hermano, pues aquí mismo métase al canal de la iglesia y búsquelas. Son cada jueves, entonces vayas un poquito para abajo y ahí va a ver que cada jueves, desde hace 5 jueves, las hemos estado transmitiendo. Amén. Y pues es un gozo, hermanos, nuevamente poder transmitirles la palabra, poder nuevamente enseñar lo que de parte del Señor hay para nosotros, hermanos, lo que de parte del Señor hay para la iglesia, ¿sí? Porque no es solamente para nosotros que estamos predicando, que estamos aquí delante de la cámara, sino que para toda la iglesia está esta enseñanza. Amén, hermanos. Entonces, pues el día de hoy veremos nuestra lección número 5, como les mencionaba, la cual se llama el poder del Evangelio. Sí, esto lo estaremos estudiando ahí en la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Entonces traiga su Biblia, hermanos, ábrala aquí en este pasaje, de preferencia ya puede dejar ahí un separador, porque ya sabe que cada semana estamos estudiando Romanos, entonces ya póngale un separador ahí en el capítulo 1 de Romanos, que es en el que estamos por lo pronto. Y fíjese, esta es nuestra quinta lección y apenas vamos en el versículo 16, apenas vamos a entrar al versículo 16, que es más o menos la mitad, o vamos ya pasando la mitad en 5 lecciones, ¿sí? Pero yo creo que la palabra de Dios, hermanos, nos ha estado hablando grandemente, amén, nos ha estado hablando de forma muy hermosa, nos ha estado mostrando verdades maravillosas del Evangelio, y pues el día de hoy vamos a ver precisamente eso, el poder del Evangelio, amén, hermanos. Y bueno, como siempre se lo sugerimos, acerque a su familia, a su esposa, a su esposo, sus hijos, sus vecinos, sus invitados que tenga ahí en casa, hermano. Si está fuera de su casa, está viendo la grabación en otro momento, hermanos, entonces pues también a quienes tenga cerca comparta la predicación, ¿sí? El estudio, comparta los links, ¿sí? Dele like, deje comentarios, ya se los hemos explicado, pues para que YouTube pues tome el video como relevante y se lo recomiende a más personas. Amén, hermanos. Extendamos la palabra de Dios aún por medio de estos medios electrónicos que estamos usando actualmente. Amén. Y bueno, pues antes de comenzar, hermanos, les pido por favor que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una oración al Señor para que Él nos ayude. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que nos das, Dios Santísimo, de poder estudiar una vez más tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la vida, la fuerza, la libertad, Señor, para poder aprender, Señor, tu palabra, para poder transmitir, Señor, tus enseñanzas a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor Santísimo, que por favor en esta noche, Padre, tú nos ayudes a entender lo que de tu parte tienes para nosotros, Padre. Primeramente a mí, Señor, como ese instrumento, Padre, que tú estás usando para que tu palabra llegue, Señor, a mis hermanos y las personas alrededor, Padre. Señor, y también que toques el corazón de mis hermanos, Padre, de cada persona que vea este video, Señor, que vea este estudio, que llegue a ellos este mensaje, Padre, que lo reciban en un corazón abierto, Señor, con un corazón, Padre Santo, que esté dispuesto, Señor Santísimo, a aprender más de tu palabra. Te lo pido por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame por favor, Padre Santo. Trae revelación, trae inspiración divina, Padre, a mi ser, para que pueda yo hablar únicamente lo que venga de ti. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven sobre mi cuerpo, ven sobre mi alma, sobre mi espíritu, y úsame para que tu palabra sea extendida en esta noche. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, leyendo un pequeño pasaje, ¿sí? Estos 2 versículos que vamos a estudiar el día de hoy, amén, hermanos, Romanos 16, 17, hermanos, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos allá a la Biblia, hermanos, capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor.
Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, estos dos pequeños pasajes que tienen una gran enseñanza para nuestras vidas. Déjenme abrir aquí la presentación. Listo, hermanos. Bueno, nuestro pasaje central de hoy pues sería este, sí, Romanos 1:16, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, hermanos. Y poder de Dios para salvación de todos aquellos que creamos, hermanos, de todos aquellos que tengamos fe en que el Señor tiene poder precisamente para salvarnos, para librarnos, para cambiar nuestra vida, amén, para liberarnos de todo el pecado, hermanos, de toda la podredumbre que había dentro de nosotros. Pues el Evangelio de Dios nos transforma, el Evangelio de Dios nos cambia, hermanos. El Evangelio de Dios nos da esa libertad de poder acercarnos sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de prejuicio, de pretexto, hermanos, a la presencia del Señor, amén. Y ese es el poder transformador que tiene el Evangelio de Dios y que vamos a aprender el día de hoy, amén, hermanos. Es muy importante que estemos atentos a lo que vamos a estudiar a partir de este momento, porque aunque es un pasaje muy conocido, sí, Romanos 1:16, tal vez sea uno de los pasajes más conocidos dentro del cristianismo, y de que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, el hecho de que es un pasaje muy conocido implica un poco más de responsabilidad, de que no digamos este pasaje, de que no lo hablemos por hablar, sino que estemos realmente conscientes, hermanos, de lo que esto significa, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Amén, hermanos. Entonces comencemos. Dice aquí la primera diapositiva, como título dice, no me avergüenzo. Amén, hermanos. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida cristiana llega una etapa, o no sé, llega un momento, hermano, no sé, a todos les ha pasado, llegan situaciones en las cuales tal vez nos podamos sentir avergonzados, o nos podamos sentir como intimidados, apenados, no sé, sometidos, amarrados, para expresar libremente nuestra creencia, nuestra fe. Y esto pues generalmente sucede por todas las complicaciones que hay alrededor de nuestras vidas, amén, hermanos, por todos los problemas que a veces llegan, por la presión social inclusive, cuando somos nuevos en el Evangelio, que no conocemos muchas cosas, ¿sí?, que desconocemos realmente la base firme del Evangelio, que no estamos sustentados sobre esa base firme, pues a veces nos cuesta trabajo, ¿sí?, decir que somos cristianos, proclamar el nombre de Jesucristo, hablarlo abiertamente. O a veces, hermanos, lo que es peor, ya teniendo cierto tiempo en el Evangelio, aún así, pues a veces que tristemente nos cuesta, hermanos, decir que somos cristianos. Y digo tristemente porque ni siquiera deberíamos decirlo, como lo vimos la semana pasada. El hecho de que seamos cristianos, hermanos, nuestro testimonio, que es lo que vimos la lección pasada, es algo que se debería externar hacia los demás, hacia los que están hacia afuera, ¿sí? De tal manera que ellos vieran algo diferente a nosotros, que llegue un momento en el que digamos, efectivamente, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Bueno, pues miren, el apóstol Pablo, a partir de su conversión, hermanos, a partir del inicio de su vida ministerial, sufrió toda clase de calamidades, ¿sí? Sufrió toda clase de golpes, enfermedades, prisión, persecución, carencia económicamente hablando, hermanos, ¿sí? Enfermedades, hablamos del aguijón que él tenía en su carne, hermanos, pues que era esa ancla que lo hacía estar centrado, ¿sí?, solamente en su ministerio y no estar pensando en que era superior a los demás, ¿sí? Sufrió rechazo, sufrió chismes, vituperios, etcétera, hermanos, ¿sí? Sufrió toda clase de pruebas y calamidades, ¿sí?, que lo desprestigiaron, hermanos, o intentaron desprestigiarlo en base a su vida pasada. ¿Por qué decimos esto? Porque si usted recuerda, hermanos, lo que hemos estudiado los domingos en el libro de los Hechos y lo que el mismo apóstol Pablo escribe,
Él era fariseo de fariseos, ¿sí? Era un maestro de la ley, era una persona sobresaliente dentro de este círculo exclusivo que son que era la secta de los fariseos, ¿sí? Los sacerdotes del templo, que eran los encargados de ministrar, de enseñar la palabra, pues él tenía una posición privilegiada dentro de este círculo exclusivo de los fariseos y de los maestros de la ley, de los intérpretes. Ahí el apóstol Pablo sobresalía. Y pues estas personas, hermanos, generalmente tenían una vida cómoda, una vida pues sin tantos problemas, ¿verdad? Eran autoridades. Recordemos que el pueblo de Dios hoy en día pues ya es una mezcla de ambas leyes, pero en ese tiempo su ley principal, hermanos, pues era la Torá, ¿sí? Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y ellos como fariseos, incluido el apóstol Pablo, pues eran los encargados de vigilar que esta ley se cumpliera, o al menos ellos así se habían autodenominado. Entonces pues vivían rodeados, no sé si de lujos, hermanos, pero sí de comodidades, ¿sí? Vivía bien, tenía un nombre de prestigio, era reconocido, tenía fama, donde quiera que él iba sabían que él era el apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, en ese caso, en ese momento, Saulo de Tarso, lo reconocían y era respetado por las enseñanzas y por el conocimiento que él tenía, ¿sí? Entonces, toda esa vida, hermanos, llena de privilegios, de comodidades, de tener un nombre preeminente ante la sociedad, ante la ley, ante lo civil, hermanos, desapareció o se vio desprestigiada, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora que vino a Cristo, todo aquello que lo rodeaba, hermanos, pues ya no lo tenía, ¿sí? Sabemos que el apóstol Pablo padeció hambre, que tuvo que ser descolgado, hermanos, en una ciudad, en Damasco, para que no lo mataran, si sacarlo colgado en una canastilla por los muros de la ciudad, para que no lo mataran, para que no lo apedrearan. Aún así en ciudades como Filipos fue maltratado físicamente, fue encarcelado, sufrió muchas cosas, ¿sí? Entonces había quienes, hermanos, desprestigiaban su ministerio y lo desprestigiaban a él y se burlaban de él, hermanos, por todo lo que llegó a hacer, por la importancia que llegó a tener y que ahora ya no la tenía. Amén. Por toda esa importancia que él antes poseía y que ahora ya no la tenía, hermanos, que desapareció, ¿sí? Porque a causa de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y de empezar un ministerio predicando el Evangelio. Entonces Pablo, hermanos, padeció todo esto por causa del nombre del Evangelio, y por eso es que empieza este versículo 16 diciendo esto: no me avergüenzo del Evangelio, es decir, no me avergüenza, no me da pena, no me da pues lástima, nada, no me autoconmisero por lo que estoy pasando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto es poder de Dios y lo vamos a ver más adelante. Fíjense, la palabra vergüenza, como la usa aquí el apóstol Pablo, viene del griego aisginomai, ¿sí? Aisginomai. Esta es la palabra original que usa el apóstol Pablo. Esta palabra, ¿sí? Otro de sus usos que se le daba, hermanos, digamos que otra de las derivaciones de esa palabra era la palabra aishos. Y esta palabra aishos significa desfiguración, o se usaba para hablar acerca de una desfiguración o de una desgracia, ¿sí? La palabra vergüenza viene de esta palabra, ¿sí? Aishunomai, que deriva en la palabra aishos, que significa desfiguración o desgracia. Entonces, al apóstol Pablo, hermanos, lo veían así. Quienes estaban a su alrededor lo veían de esta manera, así como que pues todo lo que él era se había desfigurado, había perdido la forma, había caído en una desgracia, hermanos, a causa del Evangelio de Jesucristo, a causa de lo que ahora predicaba. Amén. Es por eso que Pablo, hermanos, empieza con esta frase de no me avergüenzo, es decir, no estoy desfigurado, no me falta nada, no he perdido nada, no estoy en desgracia, no soy un desgraciado por causa del Evangelio. Amén.
Eso es lo que nos menciona aquí el apóstol Pablo, eso es a lo que él se está refiriendo cuando dice, no me avergüenzo. Es decir, materialmente, civilmente, políticamente, socialmente, ya no soy lo que fui, pero no me importa, no me da vergüenza, ¿sí? No me falta nada, al contrario, ahora estoy probando, ahora que he conocido el poder de Dios, me siento más pleno. Amén, hermanos. Y ahora vienen las preguntas del hermano Dani. La primera de ellas, hermanos, ¿nosotros qué hemos perdido a causa del Evangelio? ¿Qué ha perdido usted a causa del Evangelio, hermanos? Un matrimonio, un hogar, a su familia que ya no le quieran hablar, a sus hijos también, que pues lo vean o la vean como una fanática, como una santurrona, un trabajo, hermanos, ¿sí? Una oportunidad laboral excelente que le podría haber ayudado económicamente, un crecimiento social, hermanos, y el hecho de que su círculo de amistades pues lo hayan excluido a causa del Evangelio. ¿Qué es lo que hemos perdido a causa del Evangelio, hermanos? Yo como testimonio les puedo hablar, pues que sí he rechazado trabajos, hermanos, buenos trabajos en empresas transnacionales, en puestos, pues, en puestos o funciones que a mí me agrada hacer a causa del Evangelio, hermanos, ¿sí? Y no lo digo para enorgullecerme, para vanagloriarme, sino porque pues de esa empresa, hermanos, por ejemplo, me hablaron en 3 ocasiones, ¿sí? Y me insistían, todos los días me hablaban, oye, mándanos tus papeles, oye, queremos ir a visitarte, queremos hacerte una entrevista, tenemos otro puesto, te interesa, mira, se trata de esto. Y yo los tuve que rechazar, a pesar de la necesidad que había en mi hogar, hermanos, a pesar de la necesidad que había en mi familia, dentro de mi casa, platicando con mi esposa, poniéndonos en oración, decidimos, ¿sabes qué? Lo vamos a rechazar, porque aunque necesitemos el dinero, hermanos, aunque necesitemos tener una posición mejor económicamente, pues no vamos a comprometer nuestro testimonio, no vamos a menospreciar el Evangelio y no vamos a hacer que el Evangelio caiga en vergüenza al yo trabajar en esta empresa, ¿sí? Y pues así sucedió, amén, hermanos. Rechacé la oferta, las 3 ofertas que me hicieron en 3 ocasiones diferentes, insistentes llamadas, correos electrónicos, llamadas de un número, llamadas de otro número. Parecían como los de las compañías telefónicas, hermanos, o los de los bancos que te ofrecen una tarjeta, pero a mí me estaban ofreciendo un trabajo que era muy, muy bueno, que me gustaba a mí, sí me llamaba la atención lo que se tenía que hacer. Pero a causa del Evangelio yo dije, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, ya tengo otra oferta mejor, aunque no la tenía, sí, ya tengo otra oferta. Muchas gracias por su atención, por mostrarle entusiasmo en contratarme, pero ahorita no lo voy a hacer. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida, estas oportunidades que el mundo diría, es que solamente se presentan una vez, pero no es así, hermanos, porque las bendiciones del Señor llegan cuando el Señor en su voluntad sabe que nosotros estamos listos para recibir esas bendiciones, amén. Y después de yo rechazar ese trabajo, hermanos, pues mire, gracias a Dios el Señor ha suplido, el Señor nunca nos ha dejado. Me contrataron de otra empresa en la que también me gusta lo que hago, en la que también estoy cómodo, en la que también me va bien, gracias a Dios, hermanos, pero preferí dejar de lado esa empresa, la empresa anterior, y pues no avergonzar, sino caer en la vergüenza de decir, híjole, es que, bueno, voy a entrar a trabajar ahí, pero que nadie sepa que soy cristiano, ¿sí? Que nadie sepa que yo predico, que yo hablo de la palabra del Señor, para que no entrar yo en contradicciones, ni en problemas, ni en polémicas. Dije, mejor, Señor, prefiero seguir y hacer tu voluntad. Pero en su caso, hermanos, igual, me gustaría mucho ver ahí en el chat, en los comentarios, qué es lo que ustedes han dejado ir, hermanos, a causa del Evangelio. ¿Qué es lo que ustedes sienten, que han perdido a partir de que conocen el Evangelio? Como ya mencionamos algunos ejemplos, ¿sí? Amistades, trabajos,
familia, hermanos, tristemente, matrimonio, no sé, hermanos, muchas cosas que podríamos estar dejando ir a causa del Evangelio. Ahora, una pregunta más importante aún. ¿Nos avergonzamos de eso, hermanos? Es decir, nos apenamos, nos sentimos tristes, nos sentimos conflictuados cuando recordamos que, híjole, es que yo podría haber tenido ese trabajo, híjole, es que yo podría estar con mis amigos, ¿sí? Jóvenes, ustedes en la escuela, ¿a cuántos han rechazado a causa del Evangelio? ¿O no los han rechazado? Están siendo aceptados porque ustedes, pues no niegan el Evangelio, pero tampoco niegan la carnalidad. No solamente los jóvenes, cualquier persona, ¿sí? Aquí, hermanos, es bien importante que entendamos esto. Va a llegar un momento en la vida de todo cristiano, hermanos, en que alguien o algo, una situación, una empresa, una persona, nos van a rechazar, hermanos, nos van a menospreciar, como lo hicieron con el apóstol Pablo, ¿sí? Nos van a juzgar como que vivimos en una desgracia, como que perdimos todo lo que teníamos, todo lo importante que teníamos. Nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a vituperar, nos van a golpear anímicamente, físicamente, a causa del Evangelio. Si ese día no llega, hermanos, aguas, porque entonces algo no estamos haciendo bien. Amén. Si usted acepta cualquier relación en su vida, cualquier persona, sí, esto lo hemos visto los miércoles en la epístola de Juan, donde Juan les dice a los amados de la iglesia que les cierren la puerta a los falsos maestros, a los malvados. Amén, hermanos. Entonces, no es que usted no predique de Cristo a quien lo necesita, predique, hermanos, pero no deje que esa influencia negativa entre a su vida. Si usted acepta cualquier tipo de persona, cualquier relación, a eso me refiero, cualquier amistad, hermanos, con cualquier persona, aún sabiendo que esa persona no tenga buenas intenciones, aguas, hermanos, ¿sí? Si usted prefiere quedar bien con una persona, con una empresa, con una institución u organización, antes que con el Evangelio, hermanos, entonces nosotros nos estamos avergonzando, sí nos estamos avergonzando del Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué ha perdido usted a causa del Evangelio? ¿Quién lo ha rechazado? ¿Quién lo ha menospreciado? ¿Quién se ha burlado de usted? Si no ha llegado a ese punto, hermanos, entonces déjeme decirle, agárrese porque va a llegar. Si usted hace bien las cosas en el camino del Señor, va a llegar ese punto en que lo rechacen, en que nadie quiera hablar con usted, en que le cierren las puertas, hermanos, a causa del Evangelio. Y en estos últimos tiempos, aún más. Amén. Entonces tenga bien claro eso en su mente, en su corazón, guárdelo en su corazón, hermanos. Vívalo. Si no lo han rechazado, si no ha padecido, si no ha perdido nada a causa del Evangelio, es porque algo está haciendo mal, hermanos. Amén. Y con esto no quiero decir de que, es que el hermano Dani quiere que nos vaya mal a todos. No es así, hermanos. Es que así es el Evangelio. ¿Sí? Va a llegar algún momento en que alguien nos rechace, en que alguien ya no nos quiera hablar, alguien a quien nosotros estimábamos nos retire de su círculo de amistades, si que en el trabajo nos empiecen a aislar, nos empiecen a juzgar. Va a pasar, hermanos, cuando usted predica el Evangelio. Amén. Por eso es bien importante que digamos como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Entonces, ¿se avergüenza usted de algo, hermanos? ¿Ha habido un momento en que usted haya rechazado el Evangelio, en que usted haya negado el Evangelio, el nombre de Jesucristo, por encajar en algún lugar, hermanos? Tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado porque las consecuencias de ese tipo de acciones pueden durar años, hermanos. Podemos vivirlas durante años. Entonces, tengamos cuidado acerca de cómo tratamos el Evangelio, ese hermoso poder de Dios que tenemos en nuestras manos. Amén, hermanos. Entonces, reflexionen estas preguntas. ¿Qué hemos perdido a causa del Evangelio? ¿Quién ya no le habla? A ver, póngase a pensar. A lo mejor nunca lo hemos relacionado, pero usted póngase a pensar. ¿Quién ya no le habla? ¿Sí? ¿Quién ya no lo invita a su casa? ¿Quién ya no va a su casa a visitarlo? ¿Cómo lo tratan en su empresa? ¿Cómo lo trataban antes? ¿Cómo lo tratan ahora que saben que es cristiano? ¿Cómo lo tratan ahora que no se quiere vacunar? Que no se quiere poner la dichosa vacuna.
cómo le está yendo, hermanos. Amén. Entonces, compártanos sus testimonios ahí en el chat, hermanos, escríbanos, déjenos saber de qué manera, hermanos, hemos padecido por el Evangelio, porque eso también es edificación, hermanos, para la iglesia. Amén. Ahora, dice Pablo ahí mismo, primeramente empieza diciendo esto, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Luego dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Bueno, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio, hermanos? ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué no nos avergonzamos de rechazar trabajo, de rechazar personas, ¿sí? De rechazar círculos sociales? Porque lo estamos haciendo, hermanos, porque queremos vivir dentro del poder de Dios. Amén. Ese poder de Dios que transforma, que cambia, que libera, que sana, hermanos, ¿sí? Que trae a nuestros corazones paz, que trae consuelo, que trae descanso a nuestras almas, que conforta nuestros espíritus. Amén, hermanos, que nos hace estar unidos, que nos hace sentir amados, hermanos. Por todo eso, por todos esos motivos, es que no nos debemos avergonzar del Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios, ¿sí? El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios que es capaz de hacer muchísimas cosas, amén, de hacer milagros. De hecho, la palabra poder, potencia, fuerza, en el original griego, ya nos ha hablado nuestro pastor de esta palabra, no voy a entrar mucho en detalles, es dunamis o dinamis, ¿sí? Generalmente se traduce como dunamis. Ese dunamis es un poder, hermanos, explosivo, es una fuerza, hermanos. Es una potencia, hermanos, que hace que las cosas se muevan, que vivan, que exploten, que estallen, ¿sí? Que existan. Otros de los significados que tiene esa palabra dunamis, hermanos, son, por ejemplo, maravillas, ¿sí? Milagro, fuerza, ¿sí? Potencia. Eso es lo que significa la palabra dunamis. Y bueno, ese poder de Dios, hermanos, entre las muchas cosas que puede hacer, ¿sí? Está el de transformar vidas. Por ejemplo, vamos a ver aquí esta pequeña imagen. Esta imagen, hermanos, que tenemos aquí es un mineral de hierro, es decir, es una roca, la cual, pues, bajo ciertos tratamientos físicos, ¿sí? Y químicos también, pues, se corta, ¿sí? Se rompe en pedazos más pequeños, se funde, se criba para extraer la tierra, lo que no sirve, que quede únicamente lo que es hierro. Por parte de ese tratamiento, hermanos, después de ese tratamiento, pues es capaz de convertirse en muchas cosas, como por ejemplo una herramienta útil, como lo es un cuchillo de cocina, ¿sí? Un hacha de carnicero o de taquero, pero es una herramienta útil, ¿sí? Pasa de ser una piedra, pues, fea, ¿sí? Con colores grises, opacos, por medio de una fuerza, hermanos, de un trabajo que se realiza en ella, pasa a ser un instrumento muy, muy útil, como es un cuchillo para nuestra cocina y muchas cosas más, y el hierro se usa para muchas cosas más. Pues el poder de Dios, hermanos, tiene esa cualidad, tiene esa potencia, ¿sí? Ese dunamis tiene esa facultad de convertirnos, hermanos, de transformarnos, ¿sí? De transformarnos en algo feo, en algo sucio, en algo que no es agradable a la vista, delante de Dios. Por medio de su poder nos transforma en un instrumento útil. Amén, hermanos, que también ya lo vamos a ver más adelante aquí en la epístola de los Romanos. Ese proceso de transformación, hermanos, pues requiere, por ejemplo, como ya lo decíamos aquí, de que la piedra sea rota, que sea quebrantada la piedra, ¿sí? Que sea sacudida, hermanos, para separar lo que sí sirve de la tierra, de la piedra común, ¿sí? Que la piedra sea puesta al fuego para que se derrita, para formar después bloques, y después de esos bloques, hermanos, todavía se vuelve a fundir, se vuelve a martillar, se mete en moldes, ¿sí? Se perfora para poder ponerle la agarradera, hermanos. Es un proceso para pasar de algo, pues, desagradable, sin vida, a algo útil. Y ese proceso en nuestras vidas, hermanos, lo hace el poder de Dios.
lo hace el Evangelio. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, eso es el Evangelio, la palabra de Dios. Ese es el poder, hermanos, que nos transforma, ¿sí? En nuestro proceso de transformación como cristianos, el cual no termina, hermanos, no va a terminar, ¿sí? Todos los días tenemos que estar pues luchando, todos los días tenemos que estar buscando la manera de agradar a nuestro Señor y de convertirnos, de alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? De llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo, de terminar nuestra carrera, pero una carrera pues es un proceso, hermanos, de varios pasos, ¿sí? Una carrera no se termina en un salto o en dos, sino que hay que seguir caminando y caminando y caminando y esforzándose, amén, hermanos. Entonces, en ese proceso de transformación se necesita poder, hermanos, se necesita fuerza, amén. Necesitamos una potencia, hermanos, que nos haga explotar nuestro corazón duro, que nos sane al mismo tiempo nuestro corazón lastimado, ¿sí? Una fuerza que rompa esas cadenas de amargura que hay en nuestro corazón, amén, hermanos. Se necesita el poder de Dios, ¿sí? Miren, en todo proceso de diseño o de construcción de algo, ¿sí? De fabricación de algo, en todo proceso de transformación, podríamos decir que hay tres fases, ¿sí? La primera de ellas, hermanos, pues es que a alguien se le ocurre algo, que alguien tiene una idea. Sí, no sé, voy a hacer una silla que tenga un ventilador, pues en el asiento y en el respaldo para tiempo de calor, pues que sea más fresco, pero que también tenga un calefactor para que cuando haga frío, pues estemos más cómodos aquí en la iglesia. Así es una idea. Después de la idea, pues viene el diseño, ¿sí? ¿Cómo la voy a hacer? A ver, ¿cómo le voy a hacer para que no quede un bulto, ¿sí? Para que el ventilador pues no rompa la tela, no rompa la tapicería de la silla, pero que sea efectivo y enfríe. ¿Y cómo le voy a hacer para que el calentador no incendie, ¿sí? Los materiales tan flamables que tiene la tapicería de una silla? O si es de puro plástico, ¿cómo le voy a hacer para que el plástico no se derrita? ¿Sí? Entonces tengo que pensar de qué manera voy a hacer que circule el aire, de qué manera voy a hacer que circule el calor, cómo lo voy a acomodar, qué tan grueso va a ser, qué materiales voy a usar. Es el diseño, ¿sí? La idea la empiezo a dibujar, empiezo a imaginarme cómo va a ser. Y después de eso, hermanos, de que ya tengo el diseño y las especificaciones, que ya sé cómo lo voy a hacer, pues viene ahora sí la transformación de una silla común y corriente, como los que tenemos aquí en la iglesia, a una silla con aire acondicionado y calefacción. Amén, hermanos. ¿A cuántos les gustaría tener sillas de esas? Que ya existen, hermanos, aquí en la iglesia no, pero hay lugares en los que ya existen, ¿sí? ¿A cuántos les gustaría tener una silla así, hermanos? Una silla más comodita de las que ya tenemos, y con aire acondicionado, con calefacción, con un masajeador. Pues viene el proceso de transformar esa silla, así, de desarmarla, de ponerle las partes adicionales, de conectarla, cuánta corriente utiliza, etcétera, armarlo todo, ¿sí? Pues nuestro proceso de transformación por medio del poder de Dios, hermanos, incluye también estas fases, ¿sí? Primeramente, por medio del amor de Dios, Él en su infinita misericordia, ¿sí? En su amor tan grande, nos concibe salvos, hermanos, o tiene una idea de salvación para todos, ¿sí? Dentro del amor de Dios, hermanos, su intención, sus pensamientos, su idea principal, hermanos, su principal pensamiento es que todos nosotros seamos salvos, ¿sí? Esa es la idea, como en el diseño, como en el ejemplo que poníamos ahorita de la silla. El amor de Dios nos concibe salvos, es decir, nos ve salvos, quiere que seamos salvos. Su intención, su deseo, hermanos, es que seamos todos salvos, ¿sí? Después viene su gracia. Por medio de su gracia nos diseñó un plan de salvación perfecto para que esa salvación que Él quiere para todos la podamos alcanzar, ¿sí? No solamente se quedó en una idea, sino que junto con el Hijo y el Espíritu Santo concibieron, armaron, diseñaron un plan para que todos podamos alcanzar esa salvación, que sabemos que es por medio de el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues se pusieron a idear este plan, a diseñar este plan es bien importante, hermano, ¿sí? Por gracia, creo que no se ve muy bien. Entonces, por gracia, amén.
Otra vez, no es porque lo mereciéramos, sino por gracia es que ellos diseñaron este plan, armaron este plan para que nosotros, hermanos, podamos alcanzar esa salvación. Pero el poder, hermanos, la fuerza que nos transforma es el Evangelio de Dios. Amén. No podemos, hermanos, alcanzar la salvación, aunque el amor de Dios sea inmenso, hermanos, aunque el amor de Dios sea grandísimo, aunque su plan sea perfecto y su gracia sea eterna, no podemos alcanzar la salvación sin el Evangelio de Dios, sin el poder de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, hermanos, es que nuestros corazones son tocados y es que nuestros corazones son transformados. Amén. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros, por ejemplo, aprendemos lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la estudiamos, es que nosotros nos damos cuenta y descubrimos este maravilloso plan que fue ideado desde el principio, desde Génesis, hermanos. Vemos la gracia de Dios y a través de toda la Escritura, hermanos, vemos el amor de Dios. Entonces, fíjese, ¿por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesaria la palabra? Bueno, usted analice la situación, la vida cristiana. Cuando salimos a hablarle a otra persona, o aunque no salgamos, que nos la encontremos en el camión, en el trabajo, en la escuela, etcétera, a nuestros vecinos, y les empezamos a hablar de Jesucristo, ¿sí? De que se acerquen al Señor, ¿qué verbo utilizamos? ¿Qué palabra utilizamos? Escríbale ahí en el chat. ¿Cómo se le llama a esa acción de hablarle a otra persona de Jesucristo? Cuando salimos, cuando estamos en nuestra casa, con nuestra familia, amigos, vecinos, en la escuela, en el trabajo, hermanos, por la calle. ¿Cómo se le llama a esa acción de hablar de Jesucristo? ¿Ya la puso ahí? Acertó, hermanos. Se llama evangelizar. ¿Sí? ¿Por qué se llama evangelizar? Porque la evangelización, el evangelismo, consisten en hablar de esas buenas nuevas que trajo Jesucristo a nuestras vidas, amén, que están en la palabra de Dios escritas para nuestras vidas. ¿Y en qué consiste el evangelio? El evangelizar, hermanos, pues en hablar de Jesucristo, ¿sí? En hablar de la palabra de Dios, amén, hermanos. Eso es evangelizar. ¿Qué pasa cuando usted conoce de Jesús y va a su trabajo, verdad? Y de repente, pues como que le empiezan a preguntar, oye, ¿tú por qué no tomas? A ti nunca te he visto fumar, nunca he escuchado que albures a nadie, que digas groserías. Eso espero, ¿verdad, hermanos? Ay, eso espero que digan de nosotros. Nunca he visto en tu casa que maltrates a tu mujer, tratas muy bien a tus hijos, les hablas muy bonito, ¿sí? Dices que todos los domingos vas a la iglesia, antes de comer siempre oras. ¿Tú de qué religión eres? ¿En qué crees? ¿A poco no les ha pasado que les preguntan eso? ¿Tú por qué te comportas diferente? ¿Sí? ¿Por qué no te le quedas viendo a las muchachas? ¿Por qué no te quedas viendo a los muchachos? ¿Por qué no eres pues llevado con todos los que estamos aquí en la oficina, en la planta, en el trabajo? ¿Por qué no eres como los demás? Y ahí es donde empieza, hermanos, uno, ¿qué es lo primero que hace? Pues hablarles de la palabra de Dios. ¿Qué decimos? Es que yo soy cristiano, ¿sí? Es que yo creo en el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo, nos exhortan a que demos un buen testimonio, que no nos emborrachemos, que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestros hijos, que honremos a nuestros padres, que amemos a nuestros prójimos, que los respetemos, que no seamos llevados, que no digamos vanas palabrerías, ¿sí? Que no digamos palabras profanas, maldiciones, ¿sí? Que no celebremos festividades que honran lo pagano del mundo. Cuando la gente empieza a ver todo eso, hermanos, y nosotros empezamos a hablar de la palabra, pues estamos llevando ese poder de Dios, hermanos, al corazón de las personas. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es ese poder que va a cambiar la vida de la gente. Amén. Nuestro testimonio no es suficiente, hermanos. Nuestro testimonio
los atrae, como veíamos la semana pasada. Pero el Evangelio, hermanos, transforma. Amén. El Evangelio cambia. El Evangelio le da una función útil a esa piedra fea que es nuestro corazón, o que era, hermanos. Le da una función útil a nuestro corazón. Pero ¿qué lo hace la palabra? ¿Por qué, hermanos? ¿Dónde lee usted que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Cuando evangelizamos, decimos de cajón ese versículo. ¿Por qué lo decimos? Porque está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Dónde lee usted, por ejemplo, cómo sabe usted que tenemos que orar los unos por los otros? ¿Cómo sabe usted que si alguien en su trabajo, en su casa, en su cuadra, en su barrio, en su colonia, se siente mal, cómo sabe usted que si está enfermo usted va a orar por él y va a sanar? ¿Por qué? Porque lo aprendimos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Lo aprendimos del Evangelio de Dios. ¿Cómo sabe usted cómo se debe comportar? ¿Cómo sabe usted que no debe tomar y seguir todas las obras de la carne que hemos estado viendo los martes en Gálatas, o lo que vimos este martes, hermanos? ¿Cómo vamos a conocer el fruto del Espíritu Santo? ¿O cómo lo conoce? A ver, escríbamelo ahí en el chat. Lo acabamos de ver el martes, hermanos. Espero que hayan visto la transmisión, ¿sí? Escríbamelo ahí en el chat. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que está ahí en Gálatas. Que dice Pablo, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuáles son esas virtudes de las que nos hablaba nuestro pastor que debemos tener? ¿Cómo sabe usted qué virtudes, qué cosas buenas, qué beneficios le va a dar a sus hermanos, hermano? Pues porque lo leemos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para transformar? ¿Por qué dice que es poder de Dios para salvación? Porque esa salvación, hermanos, esa transformación del corazón de las personas viene cuando nosotros hablamos la palabra. Amén. ¿Qué era lo que hacía Pablo cuando iba a predicar? Pues eso, hermanos, hablaba la palabra. ¿Cómo sabía él qué decir? Pues el Espíritu Santo era el que lo guiaba, ¿sí? Y leía las Escrituras, estudiaba con todo el conocimiento que ya tenía, pues ahora lo usó, hermanos, para hablar de la palabra del Señor, amén, para llevar el Evangelio. Por eso, hermanos, es que Pablo dice, no me avergüenzo de lo que estoy viviendo a causa del Evangelio, no me avergüenzo de lo que estoy pasando a causa del Evangelio, porque yo sé que estoy siendo un emisario del poder de Dios que salva. Amén, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, qué hermosa es su palabra, hermanos. Cuando la estudiamos a fondo, cuando nos llenamos de ella, es hermoso lo que el Señor nos puede enseñar. Amén. Entonces, todo lo que nosotros evangelizamos, todo lo que nosotros hablamos, hermano, cuando queremos dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo con aquellos que están a nuestro alrededor, es porque conocemos la palabra, hermanos. Y es lo que se nos ha predicado aquí. Una vez más lo digo, estamos en una iglesia en la que, gracias a Dios, se nos predica la palabra. Amén. El pastor lo ha dicho, aquí no predicamos acerca del Memín Pinguín, ¿sí? De Condorito, de Calimán o de Archie y sus aventuras. No, hermanos. Hablamos de la palabra del Señor. Por eso es que tenemos la autoridad, hermanos, para ir afuera y orar por los enfermos, para liberar a los cautivos, a los endemoniados, hermanos. Porque el Evangelio de Dios es ese poder de Dios, no es mi poder, no es el poder del pastor, no es el poder del hermano Oscar, ni del hermano Juan que ora los sábados, o el hermano Fernando que también, o de los hermanos que estamos en la alabanza. No es nuestro poder, hermanos, es el poder de Dios el que trae salvación. Amén. Entonces, hermanos, si usted quiere tener ese poder, aquí está la respuesta. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra, hermanos. Lea la palabra. Si no sabe qué decir cuando le preguntan algo acerca de por qué es cristiano o de qué significa ser cristiano, hermanos, lea la palabra. La palabra es la guía perfecta, mire así, paso a paso, acerca de lo que es ser un cristiano. Desde Génesis, hermanos, usted va a encontrar lo que necesita hacer. Amén.
Entonces, la base, hermanos, de nuestra vida cristiana, de nuestra predicación cristiana, perdón, pues debe ser el Evangelio. Si la palabra, hermanos, no hay otra, no hay más, es la palabra. Es por eso que siempre exhortamos a estar en comunión con el Señor y a estar leyendo la palabra, a estar escudriñando la palabra, hermanos. Si no tenemos ese hábito de leerla, si no lo tiene, pues vea las transmisiones y aprenda de la palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, esa palabra, ese poder, dice Pablo, ¿qué es lo que hace? Entre muchas cosas, dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, lo que hablábamos ahorita, la justicia de Dios. El Evangelio nos revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué entiende usted por justicia de Dios? También, hermanos, vuélvame a escribir ahí en el chat o en los comentarios si está viendo la grabación. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros por justicia de Dios? La rectitud de Dios es la palabra que se usa en griego, rectitud, el ser recto. ¿Qué entendemos por la justicia de Dios, hermanos? ¿Por qué dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada, así que se revela por fe y para fe? Esta palabra que se revela quiere decir como que le quitan un manto o algo que está tapando, así que la descubren. Eso significa revelar, algo que está cubierto y quitan ese manto o esa sábana o esa cobija con la que está cubierto y queda expuesto a la vista. Pues ¿qué hace el Evangelio, hermanos? Eso precisamente, ¿sí? Nos quita esa cobertura, hermanos, esa venda de los ojos y nos revela la justicia de Dios. Nos enseña lo que es la justicia de Dios, de qué está compuesta la justicia de Dios. ¿Qué entiendo yo por justicia de Dios? Pues vamos a verlo. Primeramente, hermanos, primer punto acerca de la justicia de Dios que todos tenemos que entender y tener bien claro. El primer punto es que todos somos pecadores, hermanos, y estamos condenados al castigo eterno. Sí, estamos condenados a tribulación, a la gran tribulación. Es el primer punto de la justicia de Dios. Sí, que todos en nuestra naturaleza, hermanos, somos malos. Llega un momento en que empezamos a hacer lo malo porque nos gusta, porque entendemos lo que es y a pesar de saber que lastima o puede lastimar a alguien más, lo hacemos, hermanos. Entonces, todos somos pecadores. Esto que vamos a ver a continuación, hermanos, es lo que compone a la justicia de Dios, por si lo quieren notar. Si la justicia de Dios está compuesta primeramente por entender que todos somos pecadores y eso nos lleva a una condenación eterna. ¿Sí? Ahí empieza, es lo que tenemos que empezar a predicar, es lo que la palabra de Dios nos enseña primeramente. ¿Sí? Lo que tenemos que entender, para que haya arrepentimiento, hermanos, para que el Evangelio, ese poder empiece a actuar, primero la persona tiene que entender que su forma de vivir hasta ahora no es la que a Dios le agrada. ¿Sí? Y luego, por causa de este pecado, de esta impiedad, de esta suciedad y manchas que están dentro de nosotros, no merecemos ser salvos, al contrario, merecemos la condenación. Amén. Nuestro pecado nos hace merecedores de la condenación y no merecedores de la salvación. Entonces, la persona tiene que reconocer que peca y que ese pecado, hermanos, su justa retribución, ¿sí? Hablando de justicia y de rectitud, la justa retribución del pecado es la muerte, es la condenación. ¿Sí? Si una persona a la que usted le está hablando del Evangelio no reconoce primeramente estos dos puntos, hermanos, no es válida la oración de fe que haga. Si en alguna iglesia usted lo guiaron a recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, sin hacerle reconocer, sin que usted reconociera que era pecador y que no merecía ser salvo, hermanos, entonces hay que hacer esa oración de fe otra vez. Amén.
No se puede predicar el Evangelio, el poder de Dios que nos va a quitar esa venda de los ojos, sin esto, sin enseñar esto. No se puede, hermanos. La justicia de Dios incluye esto, la rectitud de Dios, el camino de Dios incluye en esto, que somos pecadores y que no merecemos ser salvos. Por tanto, hay un plan de salvación, ¿sí? Que ya lo hablábamos en una diapositiva anterior. Y este plan de salvación, hermanos, fíjese bien, es por elección, dos tipos de elección, porque nosotros somos predestinados para eso, pero también, hermanos, porque nosotros elegimos creer en este plan de salvación. Amén. Nosotros elegimos, tomamos la decisión de, en lugar de estar aquí en la condenación, pasarnos para acá a la salvación. Amén. Pero es una elección propia, hermanos. No es por tradición familiar, no es por costumbre, no es por herencia, no es por asistir a una iglesia, no es por ir a una iglesia cristiana y vivir bajo la supergracia y la superfe. No. Nuestra elección sobre el plan de salvación requiere una disciplina, requiere un testimonio y una comunión, una santidad que hemos estado viendo en los temas anteriores. ¿Se da cuenta usted, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo todo lo que hemos estado viendo se está engranando para traernos hasta aquí? Entonces el plan de Dios no solamente nos deja aquí en que estamos condenados y no merecemos ser salvos, sino que nos da la oportunidad de elegir por su salvación. Amén. Y luego, ese plan de salvación incluye a un justo, Jesucristo, que murió por los injustos. Y es donde entra la oración de fe. Reconozco que soy pecador, ¿sí? Que no merezco ser salvo. Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Tú que moriste por mí en la cruz, tú siendo justo, perfecto, glorioso, hermoso y maravilloso en todo tu ser, y que a pesar de eso moriste por mí, que soy injusto, que soy corrupto, que soy pecador, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén, hermanos. Esta es la otra parte que incluye la justicia de Dios, que nos habla Pablo en el versículo 17. Ahora, esta oración, esta muerte, pues fue el precio que se pagó por rescatar nuestra alma de la muerte eterna, de la condenación eterna. Amén. Reconozco que moriste por mí, ¿sí? Que pagaste el precio por mis pecados, por mi culpa, por mi maldad. Perdóname, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Esa es la justicia de Dios. Y este rescate, ¿de qué nos rescata, hermanos? De muchas cosas, pero además de rescatarnos, o sea, si todo esto no fuera ya suficientemente hermoso, hermanos, e inmerecido, todavía a pesar de todo esto, de que nos salva de la muerte y de la condenación, el Señor nos da un premio, que es una vida eterna, hermanos, amén, en gloria, en un cuerpo glorificado, en su presencia, delante de Él, habitando a sus pies siempre por toda la eternidad, amén, hermanos, en un lugar donde no habrá llanto, dolor, tristeza, oscuridad, enfermedades, donde todo lo que veremos, todo lo que veamos será la gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén. Si no fuera suficiente, hermanos, con habernos salvado, todavía nos da este hermoso presente, este hermoso regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, amén, y en su gloria, amén, hermanos. No le da gloria a Dios, hermanos, denle un aplauso al Señor, sí, gócese, porque no solamente la justicia de Dios, fíjese qué tan justo es nuestro Señor, que aunque no lo merecemos, ¿sí?, nos rescata y todavía nos da un premio. Todavía nos da un regalo, hermanos, más valioso que cualquier cosa que pudiéramos tener aquí en la tierra. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gócese en la presencia del Señor. Gócese con su palabra, porque esto es, hermanos,
palabra de Dios. Esto es el poder de Dios. Esto, hermanos, es lo que se nos revela, como dice Pablo en el versículo 17, esto es lo que se nos revela, hermanos, cuando el poder de Dios, el evangelio de Dios, entra a nuestras vidas. Amén. Y este es el objetivo de que nosotros hablemos acerca de ese poder de Dios a otras personas, de que los salvemos de la condenación, ¿sí? De que reciban también ese regalo como el que nosotros tenemos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, entramos a nuestra última diapositiva donde dice Pablo también ahí al final del versículo 17, mas el justo por la fe vivirá, un pasaje que viene del libro de Habacuc, ¿sí? Habacuc 2:4, de ahí viene el pasaje, de ahí toma la referencia el apóstol Pablo, donde nos dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué dice que el justo por la fe vivirá? Bueno, porque, ahora, somos justos, primeramente, permítanme, hermanos, somos justos por gracia, ¿sí? Por lo que vimos en la diapositiva anterior, esa justicia de Dios, el aceptarlo, el reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, nos hace a nosotros justos, ¿sí? Ahora, por fe, hermanos, ahí viene la primera, yo voy a entender que he sido elegido como parte de este plan de salvación, ¿sí? Que yo he sido elegido como parte de ese proceso de la justicia de Dios, amén. Yo he sido elegido, pero también yo he elegido por fe, ¿sí? Ese plan de salvación y de vida eterna. Yo, por fe, elijo dejar mi vana manera de vivir y seguir a Jesucristo, amén. ¿Quién ya hizo esa elección? ¿Quién ya tomó esa decisión, hermanos? Espero que todos los que estamos viendo este video ya lo hayamos hecho, y si no, este es el momento para que pongas pausa al video y digas, Señor Jesucristo, perdóname por mis pecados, por mi vana manera de vivir, por todo lo malo que he hecho anteriormente. Reconozco que soy un pecador, que no merezco tu salvación. Perdóname, entra en mi vida, límpiame, transfórmame con el poder de tu palabra y te hago el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Dile eso al Señor Jesucristo, que quieres vivir con Él por toda la eternidad y habitar junto a Él en gloria. Y el Señor va a entrar a tu corazón y te hará salvo. Amén. Pero esta elección se hace por fe, hermanos, ¿sí? También la salvación, nuestra salvación, hermanos, también viene por fe, ¿sí? El amor que nosotros recibimos por parte del Señor para hacernos salvos, para venir el Señor Jesucristo a morir en la cruz, se necesita fe, hermanos, para creer que por medio de ese acto único en la historia de la humanidad, nosotros somos salvos, amén. Que yo no soy salvo por méritos propios, que no soy salvo por lo que yo pueda hacer, creer, decir, sino porque tengo fe en que Jesucristo murió por mí, que resucitó al tercer día y que después ascendió, 40 días después, ascendió a vivir junto al Padre todos los días hasta la eternidad, y que estamos esperando, hermanos, que nos salve ¿de qué? De esa tremenda tribulación que viene al final de los tiempos, que nos rescate de esos hechos tan horribles, que nos salve y nos lleve a vivir, a habitar con Él en gloria. Amén. Por eso es que dice Pablo que el justo por la fe vivirá, porque se necesita fe para tomar la decisión de seguir a Jesucristo, porque se necesita fe para aceptar, para ser parte, para creer, hermanos, en esa salvación. Si usted no cree en el arrebatamiento, ¿cómo Jesús lo va a salvar entonces? ¿Cómo lo va a salvar de esa terrible tribulación que viene en unos años? Si usted no cree que es malvado, que ha sido pecador, que su vida ha estado llena de actos corruptos que no le agradan a Dios, entonces no puede ser salvo. Pero por fe tenemos que creer en esa salvación. Amén. Y por último viene la vida eterna. Amén. La vida eterna, nuestro regalo, nuestra esperanza, hermanos, que por fe está puesta
en esto, en un regalo inmerecido. Como si la salvación no fuera suficiente regalo inmerecido, tenemos todavía un plus, tenemos un extra, ¿sí? Tenemos la cerecita del pastel, nos tocó a nosotros, que es la vida eterna, hermanos. Y esta vida eterna la tenemos que recibir y tenemos que esperarla con fe. Amén. Por eso dice Pablo, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque para esperar la vida eterna, hermanos, para vivir eternamente, necesitamos fe. Para elegir a nuestro Señor Jesucristo, para ser salvos y recibir la vida eterna. Para esto se necesita fe. Una fe que viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, que es ¿qué? El Evangelio, que es ¿qué? El poder de Dios. Amén. Parece trabalenguas, hermanos, pero vamos otra vez a decirlo. La fe que viene por el oír la palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios, ¿sí? Que es el poder de Dios. Amén. Que es como se llama el día de hoy nuestra enseñanza. El poder de Dios, el poder del Evangelio. El poder para que los incrédulos, para que los duros de corazón transformen su corazón, se transformen de piedras en instrumentos útiles y tomen esa elección de seguir a Jesucristo, ¿sí? El poder para enseñarnos que por fe somos salvos por lo que hizo Jesucristo en la cruz. El poder de la palabra para permitirnos tener una esperanza hermosa en que tendremos una vida eterna al lado de nuestro Padre y Creador, nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por eso es que nosotros como justos tenemos que vivir por fe. Aquí en la tierra, se fijan, está en futuro, vivirá, ¿en dónde? En la vida eterna. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gócese con su palabra. Amén, hermanos. Por fe estamos recibiendo este hermoso regalo que es la vida eterna. Amén. En Cristo Jesús, hermanos, hay vida eterna. Amén, hermanos. No se nos olvide. Y qué hermoso terminar ya nuestro día o estar a punto de terminar nuestro día, nuestra noche, recibiendo esta palabra maravillosa de parte del Señor. Amén. En donde Él nos dice, el poder de mi palabra te va a llevar, te va a quitar la venda de los ojos para que entiendas que se necesita fe para ser salvo y para estar en la vida eterna. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos, por esta hermosa enseñanza que nos ha dado el día de hoy. Sí, no solamente ustedes, hermanos, sino primeramente a mí, como ya lo hemos dicho anteriormente, quienes estamos aquí somos los primeros en recibir la palabra, somos los primeros en aprender de ella, hermanos, en ser ministrados por ella, por gracia y obra del Señor. Y pues eso nos permite a nosotros, hermanos, externarles lo que de parte de Dios, hermanos, hay para su iglesia. Amén. Tome esta palabra, hermanos, como una palabra que viene de parte del Señor. Tome esta palabra como una palabra que se le está dando para salvarlo, hermanos, para encaminarnos. Se nos está dando para encaminarnos, ¿sí?, hacia la vida eterna, hermanos, hacia encontrarnos con el Señor a las nubes, cuando Él venga por su iglesia, hermanos, que nosotros estemos ahí, que usted y yo estemos ahí. Para eso es esta palabra que se le está dando los jueves, los martes, los miércoles, los domingos, la oración que hacemos los sábados. Para eso es la palabra. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite terminar una lección más el día de hoy. Si una vez más, una lección cortita, pero concisa, así que se entienda lo que es el poder de Dios, el Evangelio de Dios y cómo eso nos lleva a vivir en la justicia de Dios. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro, levante sus manos y vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre, porque nos has permitido una vez más estudiar tu palabra, entenderla, Señor, discernir en ella, Padre, aprender de ella, Padre Santo, porque tú nos ayudas, Señor Jesucristo,
a aprender lo que de tu parte viene para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor Santísimo, que esta palabra que hemos recibido el día de hoy, Señor, toque nuestros corazones, Señor, que cambie, Señor, nuestra forma de ver tu palabra, que entendamos la importancia que tiene, Padre, el amar tu palabra, Señor, el aprenderla, Señor, el saber, Padre, qué es lo que está escrito aquí, Padre Santo, el descubrir ese poder increíble, Señor, maravilloso, que tú tienes para nosotros, Padre, aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios Santísimo. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, a entender ese maravilloso mensaje, Padre, que nos has dado en esta noche. Padre, te pido que, por favor, Señor, seamos capaces, que nos ayudes, Padre, nos habilites, nos capacites para llevar este poder a otras personas, Señor, para enseñarles a otras personas acerca de ti, de tu evangelio y de tu justicia. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes en la ciudad de Aguascalientes, fuera de ella, en todo México, en el norte del continente, Padre, desde Canadá, Señor, hasta Colombia, hasta Ecuador, Señor, en Europa, Padre, en Medio Oriente, Señor, y a todas las personas que nos estén viendo fuera, Señor, de estos sitios, Padre, que estén recibiendo tu palabra y tu mensaje, Señor, que todos seamos bendecidos en esta noche y transformados por el poder de tu evangelio. Gracias te doy, Padre. Tráenos en esta noche, Padre, un sueño tranquilo, con paz, Señor. Llévate todo terror nocturno, Señor, que quiera amedrentarnos, Señor. Llévate toda intención maligna, Padre, de Satanás, Padre, que quiera impacientarnos, y llénanos con tu presencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hemos terminado, ¿sí? Por el día de hoy, por esta noche hemos terminado nuestra lección número 5. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y bueno, pues no lo olvide, ahorita a las 10 de la noche, el Ministerio del Centinela. Vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a orar los unos por los otros. El sábado también, este sábado, hermanos, es el último sábado del mes, así que no olvide que es la velada de oración. Amén, hermanos. Es la noche de oración más larga, de 7 de la noche a 11, 11 y media, 12 de la noche. Para los servidores, hermanos, apuntémonos para venir este sábado, para estar presentes, sirviendo al Señor, apoyando en la velada de oración. Y bueno, el domingo pues también no nos perdamos la transmisión del servicio en vivo, que están siendo de tanta bendición para nuestras vidas. Amén. Que tanto nos está hablando el Señor por parte del apóstol, en la vida del apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, pues que este domingo sigamos aprendiendo de ello. Amén, hermanos. Y bueno, pues que pasen todos una noche agradable, una noche tranquila, que todos descansemos bien, sí, en el Señor, hermanos. Y aquellos que ahorita se estén levantando, que estén viendo la repetición a otra hora, que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día, que cenen rico, hermanos. Y otra vez no se le olvide, ahorita a las 10 de la noche vamos a orar todos juntos en el Centinela. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Reciban un fuerte abrazo, un fuerte saludo de parte de toda la iglesia. En el nombre de Jesús, hermanos, que el Señor sea con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hermanos.